En este video hablaremos de los movimientos y músculos implicados en la alimentación. Entonces comenzaré explicando que la alimentación es una ADD, o sea, actividades de la vida diaria, que son acciones orientadas al cuidado propio del cuerpo y completadas de forma rutinaria. La alimentación entra en las ABD no solo por la acción de comer, sino por todo lo que esto implica. La planificación de la comida, la compra del alimento, la preparación e ingesta de este, etc. Y de todos los movimientos que implica la alimentación, como al masticar la elevación y depresión de la mandíbula, todos los músculos necesarios para la deglución, etc., nosotros nos vamos a centrar en la flexión y extensión del codo. Supinación, que es el movimiento del giro del antebrazo y de la mano hacia superior. Al analizar las articulaciones presentes en el movimiento, nos encontramos con la articulación del codo, que se compone principalmente por la articulación húmero-ulnar, húmero-radial y radio-ulnar proximal. En primer lugar, la articulación húmero-ulnar es de tipo sinovial subtipo clíncrimo y se encarga de la flexión y extensión del codo. Luego, la articulación húmero-radial es de tipo sinovial subtipo condilia y al igual que la húmero-ulnar, colabora en la flexión y extensión del codo. Y por último, la articulación radio-ulnar proximal, que es de tipo sinovial subtipo trocoide, se encarga de la pronación y supinación del antebrazo, esenciales para el movimiento del codo. En conjunto, estas tres articulaciones permiten llevar el alimento hacia la boca, siendo el rango funcional de movimiento de la flexión de codo entre 100 y 130 grados aproximadamente. Como vimos anteriormente, para realizar el movimiento de manera correcta se involucran diferentes elementos anatómicos como articulaciones y músculos que permiten hacer la flexión de manera correcta. En primer lugar, encontramos las articulaciones que se forman a nivel de la articulación del codo, siendo estas la húmero-radial y la húmero-ulnar, que se encargan de hacer la flexión y extensión del codo, y la radio-ulnar proximal, que se encarga de hacer la supinación del antebrazo para llevar el alimento a la boca. En cuanto a las articulaciones involucradas en el movimiento de supinación de muñeca, encontramos tres: la radio-ulnar proximal, radio-ulnar distal y la radiocarpiana. La radio-ulnar proximal y radio-ulnar distal, como lo dice su nombre, unen los extremos del radio y la ulna. Ambas son de tipo sinovial subtipo trocoide y se encargan de realizar movimientos de rotación, que permite hacer la supinación y luego la pronación de la muñeca. Y también encontramos la articulación radiocarpiana, que es de tipo sinovial subtipo elipsoidea, que une el radio con los huesos del carpo. Si bien la articulación radiocarpiana no se encarga de realizar la supinación, sí se encarga de acompañar el movimiento y estabilizarlo. Como introducción, les quería comentar que vamos a hablar de tres tipos distintos de musculatura: los agonistas, que realizan la acción principal; los antagonistas, que realizan la acción contraria o frenan el movimiento; y los sinergistas, que se encargan de estabilizar el movimiento o realizar funciones secundarias. Tenemos tres tipos de músculos que ayudan a este movimiento: los agonistas, que se encargan de la flexión; los antagonistas, que se encargan de la extensión; y los sinergistas, que se encargan de la estabilidad y de la eficiencia. Dentro de los músculos agonistas tenemos el bíceps braquial, que es el principal flexor, el braquial anterior y el braquiorradial, que es un músculo flexor accesorio. Dentro de los músculos antagonistas tenemos el músculo tríceps braquial, que es el principal extensor. También tenemos el músculo aconio, que asiste la extensión. Dentro de los músculos sinergistas tenemos el músculo deltoides, que se encarga de estabilizar el hombro. También tenemos los músculos del manguito rotador, que se encargan de mantener la cabeza del húmero estable para una buena flexión del codo. Ahora les voy a hablar sobre los músculos que se encargan de la supinación del antebrazo, o sea, el movimiento de muñeca al comer. Ahora, hablando de los músculos agonistas de la supinación del antebrazo, tenemos el músculo supinador corto, que se encarga de la supinación del antebrazo, y tenemos el bíceps braquial, que es un supinador muy potente cuando el codo está flexionado. Ahora les voy a comentar sobre los músculos antagonistas, que, como les mencioné antes, son los que frenan o hacen la acción contraria a la que hace el músculo. En este caso sería la pronación. Los músculos antagonistas, en el caso de la supinación del antebrazo,
sería el pronador redondo y el pronador cuadrado. Cuando hablamos de los músculos sinergistas de la supinación del antebrazo, tenemos al músculo tríceps braquial, que se encarga de neutralizar el movimiento de flexión de codo que genera el músculo bíceps como acción secundaria a la supinación. Y también al músculo braquial anterior, que se encarga de estabilizar el codo. Hay una secuencia de movimientos que permite lograr la alimentación autónoma. Primero, el bíceps braquial se contrae, lo que permite acercar la mano hacia el hombro. Al mismo tiempo, el bíceps comienza a supinar el antebrazo, haciendo así que la muñeca llegue a la boca y que lo que nos estamos comiendo, ya sea cuchara o vaso, no se derrame. Luego de esto, el músculo tríceps actúa controlando el descenso del brazo hacia abajo. Esta actividad requiere precisión sobre la amplitud y el desplazamiento del cubierto hacia la boca, control sobre cuánta fuerza ejecutamos con los músculos para realizar este movimiento, velocidad, cuánto nos demoramos y también independencia si es que lo hacemos sin ayuda externa. Cuando podemos realizar este movimiento sin ningún problema, podemos tener autonomía total en la alimentación, realizarla en una velocidad normal, ya sea 15 a 20 minutos para cada comida, capacidad de usar diferentes utensilios como palillos, cuchara, tenedor, etc. Y también integrarnos socialmente en comidas y otras actividades. Pero si es que este movimiento está limitado, ya sea por una lesión de bíceps braquial o de otra estructura, se pierde la fuerza de la flexión para hacer este movimiento. Puede provocar una supinación débil o una flexión incompleta. En otro escenario, un adulto recuperándose de un accidente cerebrovascular con una hemiplegia derecha podría provocarle una limitación en la flexión del codo, por lo que necesitaría de asistencia en la alimentación, como también en otras actividades de la vida diaria básicas. Algunas consecuencias que puede tener una persona con limitaciones para realizar este movimiento son asistencia externa completa o parcial, dependiendo de la gravedad, aislamiento social, depresión, incluso desnutrición. Todo esto ligado a falta de apoyo, recursos, atención de salud, etc. Saber esto como terapeutas es vital para el desarrollo de nuestra carrera, ya que nos permite identificar los múltiples factores involucrados en una ocupación tan significante como lo es la alimentación.